Profesor, podés iniciar. La sesión está siendo grabada. Sí, muy buenas tardes a todos. Le invito para que participen y sea proactivo para nuestra clase de emprendedurismo. Y ahí vamos a acompañar con los materiales que tenemos ahí en pantalla. Me acompaña también la ingeniera Yamila. Y comenzamos con la parte de relaciones humanas. Y vamos a ir siguiendo el material. Por favor, me agranda un poquito la imagen también, por favor. Esta primera parte siempre es importante estar atento Si aguardan un momentito, por favor. El profesor, al parecer, está teniendo a inconveniente. una organización. Destacamos también. Profe, si podrías, por ¿Me favor, habla? repetir tu señal. Se cortó, profe. Al parecer tuvo un inconveniente de señal y no salió tu conversación. Entiendo. Me avisa nomás cuando sale la voz. Sí, Te ahora sí, repito de profe. vuelta. Ahora sí, profe, Me te escucho. agranda un poquito la imagen también del material. No ves ahí, profe. Si agorando un poquitito se me va a descompaginar. Ahí ves, profe. Ahí, pero muy chico. No, tenemos el tiempo suficiente para... Sí, profe. Mejor, me agrandás, por favor. Sí, sin ningún problema. Bueno. O si no, usted me lee y yo... Ahí se chico de vuelta, ahora. Sí, profe, te voy a leer yo, profe, sin ningún problema. Y en el caso de que tu Yo comunicación, comienzo a sí, a explicarle de generar, vuelta. sí, tu conexión está generando un poquitito de inconveniente, profe. Yo nomás, Leen nomás sin problema. Yo lo voy a explicar. ¿Aló? hola, profe. Sí, genial. Sí, te voy a leer yo, profe, y en el caso que se te corte tu señal, voy a continuarte nomás ya, profe, y seguimos como apoyo, ¿te parece? Sí, ahorita. Bien. Aquí el material habla de lo siguiente, lo que es la orientación laboral y que tiene como objetivo. Que tiene como objetivo principal que las personas desempleadas a través del apoyo al orientador. Sí, por favor, los participantes pueden silenciar sus micrófonos. Y eso que profe tenés que dividir y ahora cuando cobramos te pagamos todo. No, entre las dos, pues. Bien, continuando. Que personal técnico orientador sea autónomo en la búsqueda de empleo. Esto se consigue promocionando asesoramiento, información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite la inserción laboral. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de currículum, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que le ayuden en la consecución de sus objetivos. Como autoconocimiento y aumento de la autoestima, la definición del perfil profesional, motivación hacia la búsqueda activa y permanente del empleo. Existen muchos Hola. conceptos, ¿sí, profe? Profe, ¿te escuchamos? Continúo. Existen
muchos conceptos y maneras de explicar el amplio significado de la palabra motivación. Una de ellas es aquellos estímulos que guían a las personas a realizar determinadas acciones. La forma de cómo los individuos reaccionan ante estos estímulos obedece a factores como la personalidad, la educación, el sistema de valores que posee. La motivación laboral, Hola, profe. ¿sí? La motivación laboral es un aspecto que nunca debe de faltar en un empleado. Supone que un cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también como la forma de mantener un ambiente agradable y proactivo. Profesor, ¿se encuentra allí? Ahora vamos a ir con los derechos laborales básicos, profesor. Primeramente tenemos como primer enunciado la duración de la jornada máxima, que será de 8 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzo considerable y que signifique un peligro para la salud en relación a la gestación. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para promover la educación de los hijos. Para el trabajo igualitario debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado en embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a la participación en las utilidades de la empresa. ¿Algo que quiera comentar, profesor, en este sentido? Bueno, ya vino Yepe, ya Nixito dice. Ya se vaya a su casa. ¿Quería la pasar por la... No, ya llegó. Ya llegó, ya a su casa. Ya vino Yepe, ya María. Cecilia, tu micrófono está abierto. Ceci, ¿verdad? Bien, voy a continuar leyendo entonces el material hasta que el profesor pueda comunicarse con nosotros. Este material ya lo tienen ustedes, participantes, en su... Buenas tardes, profesor. ¿Se encuentra allí? Bien. Hola, Participantes. profe. Sí, ahora sí, profe. ¿Qué pasa? Profe, justo en tu ausencia estaba leyendo los derechos básicos laborales. Si querés explicar, por favor, a los participantes qué importancia tienen estos derechos laborales básicos en el empleador, en este caso, profe, y también para los empleando. Sí, ahí se destaca más el tipo de contrato que yo tengo que tener con el empleador. Siempre se debe de tomar atento que debe estar bien escritas los contratos y estar siempre seguro de lo que uno escribe dentro del contrato.
porque tenemos casos en nuestro mercado que los empleadores utilizan estrategias cuando se redacta un contrato y por la necesidad de trabajo uno firma cualquier cosa. Uno debe leer bien y el empleador no le puede exigir al trabajador que firme un contrato que uno no está conforme. Y hay que mirar bien también el espacio que lleva por la firma de los contratos. Es común en nuestro mercado, los gerentes de los supermercados también generan problemas cuando van a firmar un contrato. ¿Profe? Sí, profe. Voy a pasar a la siguiente línea de abajo que vamos a obtener y que tratará de lo siguiente. Si me aguardan un momentito, por favor. Sí. Un ratito. Nada, no tenemos. O sea que tipo. No, todo ahí, pero así. Jaime, tu micrófono. Para la foto. Hola. Antes de continuar, por favor, participantes, se les solicita encarecidamente que cuando inicie sesión inhabiliten por favor sus micrófonos. Sí, por favor, porque yo estoy ayudándole aquí al profesor. Entonces, encarecidamente les solicito que inactiven por favor sus audios y después cuando van a solicitar algún tipo de conversación y ámbito pueden volverlo a activar. Sí, por favor. Muchas gracias. Ya enseguida, profe, te voy a volver de nuevo a colocar el Tranquila, material. estoy atento, tranquilo. Perfecto. Bien. Bien, ahora el otro sector que se va a estar tratando es la protección, prevención y seguridad. Aquí vamos, o se estará conversando lo que es la seguridad en el trabajo, que dice que son el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas empleadas para prevenir accidentes. También eliminar las condiciones de inseguridad del ambiente, instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la implantación de prácticas preventivas, mientras que la higiene en el trabajo provee la protección de la inseguridad física y mental del trabajador, preservando el riesgo de su salud en el área de trabajo, del cargo en que está trabajando y el ambiente físico en donde se ejecuta. Así mismo, profe. Cabe destacar que las empresas grandes específicamente existen las normas de seguridad en el lugar del trabajo. Lo que es difícil es contar con la responsabilidad de cada trabajador de cuidar su estado físico. Específicamente cuando hay lugares de mucho riesgo, se utilizan las normas de calidad en la seguridad en el trabajo. Básicamente un problema de las empresas multinacionales, las empresas grandes como Coca-Cola, Pilsen, ellos son las que están más en riesgo de cometer accidentes en el lugar de trabajo. Por eso que hay una exigencia por norma internacional que hay que usar casco y zapatones específicamente para las industrias. Otro punto importante también que hay que cuidar en las viviendas de cada uno. Muchas veces es muy normal dejar, por ejemplo, los cargadores de celulares sin las conexiones necesarias. Y eso produce muchos accidentes en el lugar de trabajo.
Así mismo es, profe, y justo aquí hablamos sobre las innovaciones y que también estemos hablando de que con base a esas innovaciones hay que tener en cuenta también la preservación del medio ambiente. Y como usted explicó, profe, en el área de trabajo es cierto, ciertos elementos que hay que tener en cuenta por la parte de seguridad y también en la misma casa, así como brindó usted un ejemplo, profe, con respecto a la utilización de la parte eléctrica y demás cosas, hay que tener mucho cuidado y demás. Y aquí habla sobre las mejoras tecnológicas, ¿verdad? En donde con la transformación de un producto o un equipo vendible, esto va mejorando o va permitiendo que el proceso operativo de las industrias y del comercio puedan ir avanzando, y esto con la organización permite introducir o mejorar productos nuevos en el mercado, introducir y mejorar servicios, por ejemplo, nuevos servicios, la parte quirúrgica, la parte preventiva, implantar nuevos o mejoras en el proceso productivo o de procedimientos, por ejemplo, en el caso del área docente, del área médica y el área informativa y demás. Introducir y validar nuevas mejoras técnicas en gerencia, en sistemas organizacionales, como la prestación de sanitarias y la forma como se aplican las muestras en las fábricas y en las empresas. En la parte de preservación del medio ambiente, es decisión de cada uno en realidad cuidar el medio ambiente y depende de seguir pequeños hábitos de la vida diaria, como desconectar los aparatos electrónicos, apagar las luces que no estén utilizándose, utilizar solo cuando se necesite, ¿verdad? En estos casos, aplicar, por ejemplo, el control del aspecto del uso del papel, del agua, la electricidad, aire acondicionado, calefacción, ¿verdad? En la parte de hojas, por ejemplo, imprimir solamente cantidades de hojas que sean necesarias. Hay que tratar un poco de también ahí ahorrar por la parte de los papeles y no desechar tanto papel. Tenemos también reciclar en la oficina. Uno de los primeros pasos para poder hacer esto, que el trabajo comience a tener prácticamente una conciencia de ello. Luego, profe, vamos a tocar un poco lo que es la equidad de género. Aquí habla que la igualdad y la equidad de género hace referencia a una igualdad de apariencia y de la dignidad que se posee tanto con los hombres y con las mujeres. Este término designa un igual trato para ambos géneros, más allá de las diferencias físicas. Y en la equidad de género también encontramos lo que son los valores. Y los puntos más resaltantes son la responsabilidad y la honestidad, que son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función a lo que realizamos como persona. Son creencias fundamentales que nos ayudan a prevenir, apreciar y elegir una cosa en un lugar y un comportamiento en otro lugar. La responsabilidad significa el estado de calidad y el hecho de la persona de ser responsable. Significa ser legal o éticamente capaz de rendir cuentas del ciudadano o del bienestar del otro. Lo que implica es la capacidad personal de rendir cuentas o la habilidad de actuar sin guía o autoridad superior. Ser la fuente o causa de algo, capaz de tomar decisiones morales o racionales por sí mismo y por lo tanto pues puede responder por el comportamiento propio. La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y de la verdad. La honestidad no puede basarse en los propios deseos de la persona. Actúa de forma honesta, requiere de un apego a la verdad más allá de la intención. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por ejemplo, obviando la información y de ser considerado deshonesto. ¿Algo que quieras acotar aquí en este punto, profesor, para poder continuar? Sí, muchísima parte ahí que nos toca, es muy importante. Hablar de la equidad de género, por ejemplo, es un tema actualísimo. A pesar de que nosotros somos un país altamente machista, ya tenemos ya mayor posibilidad, inclusive ya en el partido político,
ya hay la ley específica partidaria que exige a la justicia electoral el espacio de la mujer dentro de la función pública, dentro de la administración pública, tanto en la política, que estamos en épocas partidarias. Eso es muy normal, ya vemos candidatos y candidatas a ocupar cargos públicos. Eso ya es por ley. Y ahí se destaca mucho el valor de la mujer en esa participación. Nosotros en este momento hay autoridades internacionales en Paraguay que está evaluando nuestra economía y nuestra política, y ahí entra la equidad de género de las mujeres. Es un tema muy complicado el hecho de que se utiliza esa terminología para poder destacar otros tipos de igualdades que se exigen dentro de la sociedad. Se recuerda, por ejemplo, en el Senado se trató de esa equidad de género que por una mala información o por otras culturas que se quiso implementar, se generó mucha confusión. Y el tema entra a tallar lo que es la honestidad. La honestidad en nuestro país es un lujo, porque básicamente está muy carente de la honestidad, tanto en los lugares de trabajo como en la política y dentro de la economía. Paraguay está ahora en pleno examen como país y para poder medir la corrupción, porque a partir de eso, si entramos en la lista negra de los países más corruptos del mundo, entonces la economía, tanto nuestro producto como nuestro sistema crediticio va a generar una cancelación para los países muy bien desarrollados. Adelante, profe. Sí, muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Y es cierto eso que está comentando, profe, porque es así y vemos constantemente en en los ámbitos televisivos y demás, las redes, en los mismos diarios que está sucediendo eso con nosotros. Y ustedes como futuros profesionales, ya cada uno también en sus ámbitos y como van a trabajar en este área de community, deben de tener muy en cuenta esto, los valores por sobre todo y la honestidad del trabajo. Eso es una verdadera joya y un verdadero lujo que debemos de saber cuidar por sobre todas las cosas. Ahora voy a tratar sobre las relaciones humanas y públicas. Las relaciones humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos basados en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Las relaciones públicas, por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender tanto por su público interno como externo de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses. En síntesis, las relaciones humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas, mientras que las relaciones públicas establecen relaciones entre las personas o individuos, también con organizaciones o conocidos como grupos. En ella encontramos lo que es el autoestima. El autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales de una forma de personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. Luego, habla sobre el contrato colectivo. Un contrato colectivo en el trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convenio colectivo o colectiva de trabajo, es un tipo de contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o de un sector laboral. De acuerdo a esto, puede regular todos los aspectos de la relación laboral, como los salarios, las jornadas de descanso, vacaciones, condiciones de trabajo, representación sindical, etc. Las condiciones se establecen de este tipo de contrato
son las condiciones mínimas en las que se ha de celebrarse las relaciones laborales de su ámbito de aplicación. De tal forma que el contrato se suscrita, cada trabajador puede mejorarlas, pero no empeorarlas. ¿Algún punto que quiera acotar en este, profesor? Bien, mientras que el profe vuelve otra vez. Bien, acá hablaba sobre ciertos puntos muy fundamentales. Hablaba un poco de lo que es crear grupos personales, lo que es grupos, grupo de trabajo, tener en cuenta también el autoestima, porque ustedes, obviamente, si incluye todo esto, lo que es la parte de los rasgos corporales, espirituales y demás, siempre deben de tener, tanto a nivel personal igual, el autoestima bastante grande, bastante elevado de ser posible. Y igual hay que luchar un poco con eso también, hasta nuestro ámbito laboral a veces, si es necesario. Los contratos colectivos. Por lo que veo que el contrato colectivo también es la forma en que ustedes pueden establecer, como había dicho el profesor anteriormente, las condiciones de cómo ustedes van a estar trabajando. Ahí estipulando el salario, como ustedes acuerdan, la jornada de descanso, las vacaciones, esos detalles. Un momentito, por favor, si me aguardan. Un ratito, por favor. Un ratito. Bien, continúo. Le estaba diciendo que, y como el profesor antes de empezar le estaba diciendo, saber bien qué es lo que ustedes van a estar no imponiendo, sino teniendo mucho cuidado a la hora de firmar un contrato, revisar bien todos los mínimos detalles de ser posible, tengan mucho cuidado en eso. Y más en el ámbito de community, ustedes deben de leer qué es lo que ustedes van a ofrecer, desde qué punto hasta qué punto, cómo va a ser la cuestión del salario, su jornada de trabajo bien estipulado. Eso quiere decir, por ejemplo, ustedes no van a estar haciendo una publicación a las 10 de la noche o a las 11 de la noche o a la medianoche, en el caso de que sea, por ejemplo, eventos. Si eso está claro en sus contratos, bien, entonces sí. Pero si no está declarado eso en sus contratos, no es necesario que ustedes, por el ámbito de su trabajo, a esa hora van a estar realizando tipo de publicaciones, como le dije, excepto en caso que ustedes hagan, por ejemplo, para cuestiones de eventos o lanzamientos. Ahora vamos a ir un poquitito con la cuestión de convenios. Un convenio es un acuerdo de voluntades, un convenio puede ser también un contrato y puede referirse más específicamente a convenios colectivos de trabajo entre los representantes de empleados y empleadores acerca de condiciones laborales. Un convenio también puede ser entre deudor y acreedor para evitar o alzar alguna quiebra entre un tratador internacional. Bien, en cuanto a los convenios, existe muchas clases de convenios que se puede enfatizar en el ámbito laboral. Entonces, aquí solamente hace realce algunas o algunos de ellos para que puedan tener esto en cuenta.
la libertad sindical y la sindicalización. Dice, el derecho de ocasiones de sindicato se extiende a los funcionarios y trabajadores del sector público. Todo empleador de actividad privada, el trabajador dependiente y los trabajadores del sector público, salvo las excepciones previstas, gozan del derecho de afiliarse o separarse de las organizaciones sindicales que les correspondan. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores tienen derecho a elaborar su estatuto, reglamentos administrativos, elegir libremente sus autoridades y representantes, organizar su administración y actividades lícitas. Igualmente, las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores gozarán de una adecuada protección contra todo acto de injerencia en unas respecto a otras. Se considera actos de injerencia principalmente las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores denominadas por un empleador o una organización de empleadores, o sostener económicamente o de forma de organizaciones de trabajadores con objeto de colocarse bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Las organizaciones de trabajadores y empleadores determinan sus respectivas posiciones respecto a los partidos políticos, las entidades religiosas, las que no deberán comprender las funciones económicas, sociales y las respectivas entidades. Bien, acá habla un poquitito sobre las organizaciones sindicales. No sé si ustedes alguna vez tuvieron o algunos de los participantes, no sé si están dentro de algún tipo de organización sindical y cómo ustedes ven por ese punto con respecto a la implementación dentro del sector laboral las organizaciones sindicales. ¿Alguien que quiera opinar por ese punto aquí en el grupo? Si es que se corta, podemos continuar, por favor, 10 minutitos, ¿sí? Entonces, si se corta nuestro Zoom, por favor, conéctese en 10 minutos nuevamente en el mismo acceso. Bueno, profe. Dale, profe. Voy a continuar, nomás ya que el profe no está, era él el que tenía que explicar estos puntos. Estos puntos no son tanto míos, pero igual, vamos a hacer lo que se puede, ¿sí? El orden y la disciplina en los establecimientos de trabajo y reglamento interno. Aquí ya hablan un poco de los artículos que están estipulados prácticamente para que ustedes como futuras empresas, futuros empleadores y futuros trabajadores tengan muy en cuenta en su ámbito laboral. El artículo 350 del Reglamento Interno de Trabajo es el conjunto de disposiciones y obligaciones acordadas por igual número de representantes del empleador. Aquí yo no voy a entrar mucho en detalle, ustedes tienen predefinido. Acá viene el profe. Hola, profesor. Profe, ¿me escucha? Hola, profe. Sí, hola, profe. Ahora estoy tocando, pude pasar un poquitito más de tu clase, profe. Toqué un poquitito sin querer, ¿verdad? La parte de los grupos sociales y demás cosas. Hablé así nomás en línea general, como les dije, voy a hacer lo que puedo mientras que ustedes se unen. No sé si quiere hablar un poquitito sobre eso, sobre los grupos sindicales, que es importante, creo que para aquí los futuros empleadores y o si no los que están trabajando ya en una empresa ya prácticamente. Sí. Bueno, la vida sindical en nuestro país deja mucho que desear. Lógicamente, creo que las agrupaciones sindicales, siempre mi concepto es solo para países ricos, que respetan la ley y respetan su lugar de trabajo. La labor sindical
acá en nuestro país favorece al trabajador existe y no percibe el objetivo principal del sindicalismo, favorecer y proteger al trabajador en su medio de trabajo. Básicamente, nuestros trabajadores aquí destruyen la maquinaria de su lugar de trabajo, que justamente es la que da el servicio de producción importante para el trabajador. Si uno destruye sus maquinarias y no va en su lugar de trabajo, es muy complicado que lleguen a un acuerdo y beneficie al trabajador. Voy a poner un ejemplo. En el Japón, por ejemplo, ellos van a huelga por una reforma del salario, por ejemplo. Ellos trabajan más horas de lo disponible para el trabajo. Entonces,